Bienvenidos al programa Análisis. Vamos a seguir hablando acerca de COVID, de algunos aspectos interesantes acerca de este tema. Pues aquí en Jalisco se va a conocer lo que estarían realizando en término a la semana cercana al 10 de mayo. En ese sentido, hubo algunos temas que se tocaron en eso. Fue acerca de los casos de COVID que se han registrado en Jalisco durante este ya 2021, en los primeros 4 meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha marcado en el tema en cuanto a contagios de COVID? Vea la información. Recordando que la pandemia continúa. Aquí y en todas partes del mundo el virus sigue activo y en este año en el estado de Jalisco llevamos contabilizados más de 83,000 casos de un total acumulado con el año pasado de 242,944 casos. Tenemos en el estado 11,658 defunciones, las cuales lamentamos profundamente y mandamos un abrazo solidario a sus familias. La ocupación hospitalaria durante estas últimas 4 semanas se ha mantenido afortunadamente en alrededor del 10%, teniendo una variación de hasta el 12% o hasta el 8% en los días que más baja ha estado la ocupación hospitalaria. Sin embargo, hemos observado que a inicios del mes de abril tenemos un ligero repunte de los casos activos. Actualmente, con el corte del día de ayer, tenemos 1,940 casos activos en el estado de Jalisco. Como ustedes pueden ver, son relativamente bajos comparados con los que tuvimos en enero, que tuvimos un máximo de 10,000 casos activos. Y esto se ha logrado gracias a la colaboración de toda la ciudadanía. Iniciativa privada, sociedad civil, la responsabilidad de todos aquí es primordial. Y es por eso que queremos continuar así, que la epidemia no se salga de control. Y aunque se da a conocer que la cantidad de contagios ha reducido considerablemente a como estaba en enero, de todas maneras es algo interesante conocer que aún la pandemia no se ha terminado, aunque también hay que estar conscientes que ya todo está relajado, ya parece que el COVID no existe, parece que el COVID ya desapareció, porque ya están las actividades normales, casi todo lleno y sin que las autoridades, tengan alguna medida para evitar cualquier riesgo de contagio. Vea qué acciones van a tomar en torno a la fecha del 10 de mayo. El año pasado, durante el periodo del 10 de mayo, tuvimos aglomeraciones en diferentes lugares y por eso es muy importante que en esta ocasión, para mantener bajos los niveles de contagio y de hospitalización, es necesario que trabajemos de la mano con los diferentes sectores económicos para intensificar las medidas de seguridad sanitaria y mitigar los riesgos. En primer lugar, es importante que respetemos todos los protocolos y que el aforo siga siendo del 50% de los establecimientos de acuerdo con los parámetros que hemos establecido, sobre todo en estos lugares en donde más asistirían los consumidores y las consumidoras. Por ejemplo, estamos como una de las medidas fortaleciendo las brigadas de inspección y vigilancia para que se respeten estos aforos y protocolos de acción ante el COVID-19 y principalmente hacemos un llamado a los sectores y representantes de las plazas comerciales, los centros y los corredores, los restaurantes y las florerías para que mantengamos el control, los flujos, los aforos y por supuesto las medidas sanitarias. Igualmente, fortalecer la vigilancia epidemiológica es uno de los temas más importantes, intensificando las pruebas de diagnóstico y si se presenta algún síntoma en los 14 días posteriores al 10 de mayo o la fecha en que tuvieron alguna reunión, es importante
comunicarse a las líneas de Radar Jalisco y solicitar la asesoría. Es importante también comentar que los panteones y cementerios permanecerán cerrados a partir del viernes 7 de mayo desde las 6 de la tarde hasta el 12 de mayo, igualmente hasta las 6 de la tarde. Creemos que con la colaboración de los sectores productivos y de los líderes y representantes de fundamentalmente estos sectores que podrían aglomerar más personas, sabemos que podremos mantener un bajo nivel de contagio. Y aunque parece que se está pidiendo que se tenga la menor posibilidad de contagios al no hacer contacto con otras personas, pues ya todo está relajado, todo está libre. Aunque con eso también el sector de salud Jalisco está pidiendo que sigamos con las medidas de prevención y cuidado para evitar en lo posible cualquier riesgo. Vean lo que dijo el secretario de Salud del Estado de Jalisco. Es decir, necesitamos tener todos la claridad de entender que no podemos bajar la guardia. Necesitamos seguir con estas medidas de prevención y de precaución que han sido fundamentales en la disminución de los casos y también en la disminución de los pacientes hospitalizados y la mortalidad. Es importante decirles que estamos en medio de un proceso de vacunación importantísimo en el estado de Jalisco y que por ende necesitamos reforzar que en estos días que hemos visto que afortunadamente después de la Semana Santa y Pascua los casos todavía no son los que vimos a principios del año, esperamos que esto siga así y podamos seguir todos una normalidad, entre comillas, que se tendrá que dar si nosotros seguimos las medidas que nosotros estamos impulsando. Es importante utilizar el cubrebocas. No olvidemos que esta es una de las grandes protecciones que tenemos contra el COVID-19. Estamos también pidiéndoles evitar sitios concurridos, evitar visitas de varias familias o varias casas en un solo lugar y en un mismo tiempo. Si tienes a más de una persona que celebrar, les pedimos que por favor lo hagan en diferentes días, que espacien las celebraciones, que no haya aglomeraciones, porque esto es lo que sabemos aumenta el riesgo de contagios por COVID-19. Les pedimos también que eviten las reuniones de más de 10 personas y de más de 2 núcleos familiares. También queremos y entendemos la necesidad a veces de expresar físicamente nuestro afecto, nuestro cariño, y necesitamos también que las gentes traten de anticipar y programar sus visitas para las compras, yendo a los lugares en donde ojalá y puedan demorar el menos tiempo posible y ojalá puedan acudir en horarios menos concurridos. Es importante que haya algunos regalos que pueden darse o pueden comprarse a través de pedidos vía electrónica o teléfono y ojalá que no aglomeremos los centros comerciales o los lugares de compras para poder tener menos aglomeraciones y menos contagios. Finalmente, creo que es importante, si alguien tiene un síntoma, es importante que se quede en casa, que por favor, si alguien se siente mal, no visite ni reciba visitas, sino lo haga hasta que reciba una atención médica. Es importante también decirles a todos que necesitamos entender que la vacuna hoy es una medida que es sanitariamente importante, pero que también necesitamos estar protegidos a pesar de haber recibido la vacuna. Hoy, afortunadamente, 80% de los adultos mayores de nuestro estado ya recibieron al menos una dosis de vacuna y esto de alguna manera nos da una cierta tranquilidad, pero no debe hacernos bajar la guardia. Es importante que aunque estés vacunado, continúes usando el cubrebocas y continúes usando las medidas preventivas de las que estuvimos hablando. Finalmente, la vacuna no evita a la gente que se infecte. Lo que hace es disminuye la gravedad y disminuye la probabilidad de morir. En las peticiones de la Secretaría de Salud se pide que se tenga toda medida para evitar contagios. En la realidad, poco se está haciendo para poder evitar el riesgo. Así es que ahorita estamos en un lugar muy especial en cuanto a prevención para evitar contagios. Recordemos que el año pasado, después del 10 de mayo, es cuando empezó a incrementarse la cantidad de contagios de COVID. Esperemos que eso no ocurra, que eso no suceda y que tal como ocurrió
a principios de año y en Semana Santa los contagios sean mínimos. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos aquí en el programa Análisis, ya como le habíamos anticipado en el noticiero CNT. El viernes se dio a conocer que Jalisco pasaba a semáforo verde. El gobernador de Jalisco también señaló que él no entendía cómo se daba ese cambio de semáforo amarillo a semáforo verde, pero se continúa con todas las restricciones. Y el semáforo verde ya debe estar todo abierto. Y es lo que está pasando. Eventos ya masivos, eventos deportivos y sociales llenos o casi llenos. Y eso está incrementando la posibilidad de contagios. Vea lo que es el semáforo para esta quincena en Jalisco. Visualizamos que en este momento están 6 de las entidades con un reporte de semáforo naranja en la parte alta, ¿no? Considerado como un riesgo epidémico alto. Tenemos que considerar que tenemos 20 entidades que se encuentran en este momento en un riesgo medio y visualizamos que 6 de las entidades se encuentran en un riesgo bajo específicamente. Importante, ¿no? Nuevamente, si comparamos con el semáforo anterior de las 2 semanas, 2 entidades que teníamos en el semáforo verde que hacían un total de 8 entidades han también ya pasado a formar parte de los demás semáforos y pues es muy importante nuevamente recordar que la pandemia no ha terminado. Sabemos que estamos en un momento en donde esto ha sido muy largo, nuestra sociedad se encuentra agotada, cansada de estar teniendo, ¿no? que aplicar estas medidas y de pues muchas situaciones que sabemos que nos producen estrés, nos producen mucha preocupación y pues es un tema muy complejo. Es importante que nos quede pues y que seamos conscientes de que la pandemia aún no termina y que pues esto en cualquier momento puede pasar de un semáforo verde a moverse hacia un semáforo amarillo o así sucesivamente y que las medidas las debemos de aplicar todas y todos para seguir cuidándonos entre nosotros y nosotras. Ahí está, lo que es el semáforo, una quincena más en verde, veremos qué ocurre. Ahora vamos con el tema de que las personas deben seguirse cuidando, porque aunque estén vacunadas las personas, aún están en riesgo de estar contagiadas, de tener un contagio de COVID, aunque señalan las autoridades tanto federales como estatales que el vacunarse evita en lo posible enfermarse de COVID en su forma grave, con lo cual se pueden evitar muertes. Por eso la vacunación, para evitar enfermedad grave. Vea los datos. La primera la tuvimos el 22 de enero de 2020 y hemos insistido en esto. En la medida en que todas y todos actuemos juntos, vamos a tener una mayor probabilidad de éxito. Unas personas podrían percibir que como ya se está vacunando, ya no hay que hacer otras cosas. Una de las cosas que decía el doctor Cravioto es: esto no se termina hasta que se acabe la epidemia. Entonces, tener las vacunas ayuda. Se necesita tener un porcentaje muy amplio, muy alto de personas vacunadas. 3/4 partes de la población tienen que estar vacunadas para lograr que realmente el efecto de la vacunación disminuya o elimine la transmisión. Pero todavía falta mucho para eso. Ahorita llevamos un poco más de 9% de la población nacional que ha sido cubierta con vacuna. Todavía nos falta. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto, y muy posiblemente hasta que el resto de los países del mundo
logren tener un control sostenido de la epidemia, necesitamos seguir con las medidas de precaución y siguen siendo las mismas. Usar el cubrebocas, en particular en espacios públicos cerrados, lavarnos las manos continuamente, el estornudo de etiqueta, evitar congregarnos con otras personas. Y como ya dije, esa es la contribución individual, pero la contribución de los distintos organismos de uso público, tiendas, centros comerciales, plazas públicas, el propio transporte, tienen también una responsabilidad de hacer que los espacios sean favorables a ese control epidémico. Y los fines del programa son proteger a cada una de las personas vacunadas y a la población en su conjunto. El plan es cubrir a todas y todos las personas que estamos viviendo en México. Es un programa gratuito, absolutamente gratuito. Y las vacunas que se utilizan son vacunas seguras, son vacunas eficaces y de calidad. Las vacunas son cuidadosamente revisadas por la autoridad sanitaria, COFEPRIS, y todas ellas han pasado por un proceso de investigación científica que demuestra para México y para el mundo que son vacunas seguras y eficaces. Ahora bien, no se deje engañar. Si alguien, un médico, médica, una clínica, un particular, una empresa, los administradores de la empresa donde usted trabaja, un funcionario de gobierno, una presidenta municipal, si cualquier persona que no sean las brigadas del gobierno de México le quiere poner la vacuna, ofrecer la vacuna o mucho peor, vender la vacuna, se trata de una vacuna ilegal. Y más allá de que sea ilegal, para usted lo relevante es que no sabe qué le van a poner y podría ser un producto peligroso. Entonces, manténgase atento a información creíble, información de fuentes oficiales, y en su momento llegará a su acceso la vacuna en el único programa nacional que existe, que es el programa de vacunación contra COVID, que coordina, conduce, dirige el Gobierno de México. Sí, esperemos que con esta vacunación se logre evitar en lo posible los contagios de COVID-19 y que no haya tanta muerte en personas que se vacunen y que sea mucho menor esto. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Vamos también a hablar acerca de un tema que está ocurriendo en otras partes del mundo. Ya pasó en Europa, está pasando en Brasil y Argentina. En India también está un problema sanitario grave y en México todavía no llega nada, la tercera ola o tercera situación de contagios que estén perjudicando la salud de las personas. Vea la información. Presentaremos la situación que guarda la epidemia en México, haciendo especial énfasis en esta advertencia que hemos hecho desde hace varias semanas sobre el peligro de que haya un rebrote, repunte, incremento nuevo de la actividad epidémica o lo que también a veces se denomina la tercera ola. En algunos países de la región de América Latina y también de Europa, inicialmente de Europa Occidental y posteriormente también de Europa Oriental, desde hace varias semanas se vive una experiencia de alta intensidad epidémica. Otros países del continente asiático, en particular India, que es el segundo país más poblado del planeta, también viven una actividad epidémica muy intensa. En algunos casos se trata de la segunda ola, es decir, la nueva
un segundo ciclo de actividad epidémica intensa. En otros países es incluso la tercera o la cuarta ola. Ola le llamamos simplemente a estos ciclos en donde aumenta la actividad epidémica. México no está exento de este riesgo y por eso desde hace más de 3 semanas, antes de la semana mayor del periodo de receso laboral, indicamos que es muy importante tener conciencia del riesgo, que toda la población, todas y todos sepamos que mientras exista actividad epidémica puede aumentar. Llevábamos ya 11 semanas en reducción del número de casos, el número de personas enfermas, el número de personas que se hospitalizan y desde luego también en el número de defunciones. Pero a la apertura de esta semana, que es la semana número 17 del año, identificamos que existe un cambio y ahora hay un aumento. Hemos señalado explícitamente 10 entidades federativas que tienen esta situación. Está aumentando la actividad epidémica. Por el momento, en el resto, las otras 22 entidades federativas, no se ve este fenómeno. Pero todos y todas debemos saber que en cualquier momento se puede presentar en cualquier entidad federativa y que la manera de reducir el riesgo es teniendo un apego consciente y especialmente intenso a las distintas medidas de precaución. Hay una parte que es la responsabilidad de cada una de las personas al seguir esas medidas y hay otra parte que es importantísima, que es la responsabilidad de las autoridades sanitarias locales. Los gobiernos estatales son autoridades sanitarias y son las entidades directamente responsables de ejercer las distintas acciones administrativas necesarias para reducir la movilidad en el espacio público. Hemos destacado que una de las características de la estrategia mexicana de respuesta a la COVID-19 es que el sujeto obligado en cumplir estas medidas no es tanto las personas a quienes les hacemos recomendaciones, pero sí las autoridades y también las personas propietarias de establecimientos que necesitan ser temporalmente cerrados o su aforo reducido para evitar que haya contagios. Y también se da a conocer que ya cuando menos son 16 estados en México en los cuales está incrementando la cantidad de contagios de COVID-19 y esto preocupa sobremanera porque de no tenerse un control ciudadano o que no se logren las personas controlar, podría darse un incremento importante, con lo cual la tercera ola que se da a conocer podría empezar a generar muchos más casos de COVID-19. El número de entidades obviamente se va actualizando todos los días, porque precisamente todos los días hacemos cortes y la redistribución de los casos que se van incluyendo y graficando por fecha de inicio de síntomas, entonces empieza a generar las variaciones. De hecho, para el corte del día ya de hoy, podríamos decir o podemos actualizar entidades que para efectos de su curva epidémica de casos estimados, este es vamos a decir, el dato que estaríamos usando para mencionar a estas entidades federativas. En función de su curva epidémica de casos estimados, que es la curva azul nacional que presentamos todas las noches, cuando vemos esa misma curva, pero la que está formando una entidad federativa, y nos enfocamos entonces también entre la semana 13 y 14, que es donde vemos al día de hoy ese incremento nacional del 9%, la pregunta entonces es, ¿qué entidades están produciendo o contribuyendo a ese incremento del 9%? Son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Es decir, son 16 para el corte del día de hoy. Ahora, y conecto con la segunda pregunta en relación a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que estamos en su momento observando con estos cambios? Lo que estamos viendo es un cambio, como lo decimos a nivel nacional, en la tendencia, es decir, esa tendencia descendente que también cada una de estas 16 entidades federativas tenía en las prácticamente algunas las mismas 11 semanas, otras a lo mejor 6 o 7 semanas, pero todas con una tendencia descendente. Pues bueno, en esta última semana, entre la graficada, entre la 13 y la 14,
desarrollan ahora esta pequeña tramo ascendente. Esto significa una alarma, significa algo que obviamente está poniendo ya en riesgo el comportamiento epidémico en este momento o está generando un impacto en la salud de las personas. No, o sea, en este momento todavía no, pero no deja de ser una señal y eso es lo importante y lo que queremos comunicar y lo que hemos estado diciendo en estos días a la población. No necesitamos llegar a un punto en donde la curva tenga un crecimiento exponencial, en donde la carga de personas que están enfermando, la magnitud de la epidemia sea evidentemente altísimo, se incremente, o empecemos a ver que la demanda de consultas o inclusive la ocupación hospitalaria empieza ya a incrementarse a un 45, 50, 60%, para entonces recién decir, hey, cuidado, hay un problema. No, ahí ya tendríamos que estar diciendo, ya existe un problema, ahora sí ya estamos ante una escalada importante y a lo mejor en ese momento habría que tomar todavía medidas mucho más intensas, ¿no? Y las entidades tendrían que operar acciones o intervenciones comunitarias todavía mucho más restrictivas y todavía en un marco o en un medio en donde ya tienen un brote epidémico y muchas veces es más difícil operar este tipo de intervenciones. Por eso la intención que estamos teniendo y ante el riesgo obviamente de lo que se ha estado mencionando como una tercera ola o un siguiente rebrote, en base también al periodo vacacional de Semana Santa que se tuvo y en donde sabemos hubo incremento de la movilidad, bueno, estamos tratando de comunicar a la población que dado que existe ese riesgo, cuando veamos señales tempranas de este tipo de incrementos, entonces hay que poner atención y hay que evaluar y decir, a ver, a lo mejor me estoy moviendo mucho, a lo mejor estoy pensando que ya la epidemia se terminó, a lo mejor estoy creándome un falso momento de seguridad y estoy empezando a hacer acciones o estoy contribuyendo a acciones que no están en su momento controlando la transmisión y la mitigación, entonces por eso el llamado. Y eso es lo que está sucediendo con todas las entidades, no solamente con la Ciudad de México, en la que en su momento hemos hecho el comentario, sino con todas estas entidades federativas. Es un señalamiento temprano de llevarnos a una acción. Esperemos que todos los ciudadanos tomemos las medidas de prevención, de precaución y que siempre logremos estar cuidándonos para evitar que se aumente la cantidad de contagios de COVID-19 que al final pueden generar más problemas sociales, personales y que no se pueda tener la cantidad de hospitales adecuados para atender a todos. Esperemos que ya en México no haya más COVID, que se vaya acabando y que así como está el semáforo verde casi todo México, pues también, o en amarillo casi todo México, pues ya, digamos, el COVID desapareció por arte de magia y nadie más se contagia. Ojalá eso ocurra. Gracias, cuídese, hasta pronto. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.